pues es el área que más les ha interesado y que quizá ahí pudieran hacer en esa área o en ese tema o en esa área de esa parte de medicina interna, pudieran hacer su protocolo. Y los compañeros que no son de medicina interna, pues del área de enfermería o en el que ustedes trabajen, qué tema les gustaría estudiar. Entonces, lo principal es saber qué es un problema. Bueno, un problema es una incertidumbre sobre algún hecho o un fenómeno que el investigador desea resolver realizando mediciones en los sujetos de estudio. Si bien casi todo lo que hacemos en la investigación de la área de la salud está relacionado con pacientes, pero a veces no son nuestro problema los pacientes. También pueden ser procesos o pueden ser situaciones de otro índole como aspectos psicológicos o pudiera ser también cuestiones educativas, ¿sí? En el caso de los procesos, ahorita en la actualidad está muy en boga evaluar procesos asistenciales, ¿sí? Pues el problema no puede ser un paciente, sino el proceso en sí. Por ejemplo, el proceso de hospitalización, ¿sí? Que tuviéramos a lo mejor en este hospital un problema en cuanto a estancias prolongadas, entonces el proceso de hospitalización y en específico las estancias prolongadas sería mi tema de estudio, ¿sí? Otra situación que se ve mucho, por ejemplo, es en la actualidad el manejo de guías de práctica clínica. Entonces se puede evaluar cuál es el apego de los médicos del hospital a las guías de práctica clínica o el personal de enfermería al uso de las guías de práctica de enfermería o el apego a las normas internacionales en la atención de los pacientes en diferente área. Entonces hay muchas cosas que se pueden estudiar, no necesariamente son sujetos de estudio, ¿sí? Bueno, lo más importante es que después de revisar el marco teórico de lo que hay acerca del tema que a mí me interesa, tendré yo que decidir qué es lo que nosotros no conocemos de ese problema o qué se desconoce en nuestra área de estudio o en nuestra zona o en nuestra región. Puede ser que en lo que yo quiero estudiar ya se hizo un estudio, por ejemplo, en el Distrito Federal o se hizo en el sur de México, pero no se ha hecho nada en el noroeste de México, ¿sí? O en el norte de México, y la población puede ser diferente. Entonces ahí se justifica que pudiéramos hacer un estudio aplicándolo a nuestra región, a nuestra población. No se les olvide que el área de influencia de este hospital no nada más es Ciudad Obregón. Nosotros recibimos pacientes de 4 estados del país, incluyendo Sonora. Entonces, estamos hablando de que prácticamente estamos abarcando el noroeste de México, ¿sí? No diría el noroccidente, porque ahí tendría que entrar Sinaloa, Jalisco, Nayarit y otros estados, pero el noroeste sí, lo abarcamos muy bien. Entonces tenemos una población que es sui generis, ¿sí? Es una población que se parece más a la que habita en el sur de Estados Unidos, ¿sí? Y que es muy diferente nuestra población a la población del sur de México, ¿sí? No podemos comparar al sonorense con el chiapaneco o el yucateco. Es una población que tiene ciertas características diferentes, ¿sí? Bueno, entonces las características que debe tener un problema de investigación es que su identificación no obedezca a la intuición. No es lo que yo creo o lo que se me ocurre o lo que yo creo que pueda investigar. Tiene que estar basado en algo que ya revisé, ¿sí? Por eso hay que revisar de manera extensa el tema que tengo interés en estudiar. Es fruto de la capacidad del investigador. Les vuelvo a decir aquella máxima filosófica: nadie puede dar lo que no tiene, ¿sí? Si tú eres un residente de segundo año de medicina interna, pues no quieras hacer un estudio de investigación de premio Nobel, porque tus capacidades todavía no están a ese nivel. Entonces, no se metan en camisa de 11 varas tratando de hacer un estudio muy complejo. Si es su primera vez que hacen un estudio de investigación, busquen algo sencillo, ¿sí? Algo que se pueda responder de manera sencilla en base a lo que ustedes hacen de manera cotidiana o ven de manera cotidiana. Para el personal de enfermería, igual lo mismo, ¿sí? No intenten hacer un estudio donde quieran responder muchas cosas. Elijan un solo problema de lo que ocurre en el hospital y sobre ese se dejan ir, ¿sí? Por ejemplo, hace un momento me mandaba un correo la jefa de calidad y me preguntaba: oiga, doctor, ¿me puede ayudar a buscar algún estudio donde se vea la situación de la reutilización, de la reesterilización del equipo, de las prótesis ortopédicas o del material que reciben en ortopedia? Porque quiero evaluar qué tanto es
¿Qué tan común es que se infecten, ¿sí?, los pacientes por reutilizar un equipo que a lo mejor nada más lo abrieron para verlo, lo cerraron y lo tuvieron que volver a esterilizar? Entonces le comentaba yo, mire, siendo honesto, en el primer mundo, ¿sí?, si algo lo abren, lo tiran a la basura, no lo reesterilizan como nosotros. Allá en Estados Unidos, por ejemplo, cualquier cirugía que se hace, todo el instrumental que se usó en la cirugía, después de la cirugía, se va a la basura, ¿sí? Y es un negocio de empresas mexicanas y latinoamericanas que van y compran ese material desechado y aquí en México lo esterilizan y lo venden como nuevo, porque nomás se usó una vez. Imagínense un bisturí, un portabisturí, unas pinzas o cualquier otro material, solamente se usa una vez y se tira. ¿Por qué es eso en Estados Unidos? Porque de acuerdo a la FDA, que es el organismo como la COFEPRIS aquí para nosotros, si un hospital va a reesterilizar equipo médico, material o lo que sea, entonces en ese momento, al estarlo reesterilizando, adquiere la posición como si fuera una empresa o una industria que está fabricando equipo médico. Y entonces las políticas de Estados Unidos en cuanto a la fabricación y normas y procedimientos que existen para todo lo que sea material quirúrgico de tipo médico, le aplican a ese hospital. Entonces no es un hospital, es una industria. Y entonces ahí los hospitales no se quieren meter en problemas. Entonces mejor usan una vez y se tira, una vez y se tira. Por eso allá se utiliza mucho material desechable de plástico, mucho que es desechable, ¿no? Todo, por ejemplo, la indumentaria quirúrgica, desechable, los bisturís, muchas de las cosas que usan a operar es desechable. Vienen en plástico porque se tiran, ¿sí? Cada vez se usa menos el metal. Entonces le decía yo a la de calidad, estoy seguro que si pongo eso en internet y trato de buscarlo, no te voy a encontrar nada. Y así fue. Entré a Medline, le puse ahí los términos para buscar algún estudio que hubiera en el mundo donde se estuviera evaluando la reutilización o la reesterilización de equipo médico. Me salió 0. No hay ningún estudio, porque nomás los pobres estamos reutilizando material quirúrgico. ¿Sí? Somos ecológicos. Somos ecológicos. Es la realidad. O digámoslo de esa forma. Sí, cuando me puse a buscar ahora ya en revistas no indexadas, en revistas latinoamericanas, sí me encontré dos estudios por ahí muy interesantes, aplicados un poco a eso, de revistas latinoamericanas de enfermería, donde sí estaban haciendo eso. Entonces ahí hay un área de oportunidad. Podemos hacer estudios en relación a eso que no se estudiaron, ¿sí? Y que indudablemente pues no seguimos las políticas de los países del primer mundo. Nosotros somos un país en vías de desarrollo. Estamos en la mitad entre un tercero y un segundo, ni en segundo o primero, no sé qué mundo estemos, pero el caso es que la realidad es que nosotros sí reutilizamos y reesterilizamos, entonces ahí hay un área que pueden estudiar enfermería, ¿sí? Entonces, debe de responder en consecuencia todo problema de investigación a ideas o interrogantes propias de la región o de la situación en la que cada uno de ustedes se encuentre elaborando. ¿Sí? Requiere de la observación cuidadosa de lo que acontece en su práctica diaria. Si ustedes cuando pasan visita con su médico de base o el personal de enfermería cuando pasa visita a los pacientes detecta alguna problemática en la atención, el diagnóstico, el pronóstico de los pacientes, los procesos que se llevan a cabo, ahí hay áreas de oportunidad donde se puede investigar, ¿sí? Es cuestión de identificar. Y sobre todo esto, se requiere de honestidad, tenacidad y perseverancia. Cuando se va a hacer una investigación, se van a encontrar con problemas siempre. Por ejemplo, los expedientes están perdidos. Pues no se van a rendir. Van a ver de dónde consiguen pacientes o dónde lo consiguen para alcanzar su tamaño de muestra. No quiere decir que van a inventar datos. Pero a lo mejor dicen, no, pues ya no encontré aquí más pacientes. Voy a ir al hospital 1 a ver si allá encuentro en el servicio de medicina interna, en el archivo, ¿verdad? Más pacientes para mi tesis. O sea, tienes que ser muy tenaz y andar buscando para tratar de alcanzar el tamaño de muestras que necesitas. ¿Sí? Bueno, estos son ejemplos que ya ahorita más o menos les puse yo unos ejemplos. ¿Qué requerimientos se requieren entonces, o se necesitan entonces para identificar problemas?
Pues el investigador requiere de mantener un estado de alerta, como ya les decía, mantenerse actualizado en la lectura crítica de su área, asistir a reuniones científicas, asistir a congresos nacionales o internacionales, que eso a lo mejor ustedes lo han hecho un poco ahorita, pero ya cuando sean especialistas o cuando ya estén en la práctica, pues tendrán que acudir a reuniones de su especialidad y ahí se van a dar cuenta de cuál es la problemática actual en el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento de diferentes patologías, y esas son áreas de oportunidad para poder hacer investigación. También en esos foros se pueden hacer alianzas con otros compañeros que quieran iniciar un estudio. Aquí, por ejemplo, el IMSS, en la actualidad la Coordinación de Investigación en Salud, tiene un área específica que tiene nexos con la industria farmacéutica, y cada que la industria farmacéutica quiere hacer un estudio de algún fármaco o algún medicamento en un grupo específico de pacientes, invita a médicos del IMSS y hace un trámite especial ante el IMSS, ante la Coordinación de Investigación en Salud, para tener todos los permisos y autorizaciones, y entonces sí se pueda hacer un estudio. Y en la actualidad es un nexo de comunicación para que investigadores de diferentes estados o diferentes lugares del país puedan todos trabajar en un estudio multicéntrico. ¿Sí? Son invitaciones en las cuales pueden colaborar. Tiene que ser además creativo, con imaginación, ¿verdad? Para tratar de darle forma a su estudio y a su pregunta de investigación. Proponer nuevas respuestas a viejas preguntas, esto es muy importante. No todo está descubierto en la medicina. Seguimos teniendo los mismos problemas de siempre en la medicina y falta de respuesta en muchas enfermedades. No está todavía todo dicho en lupus eritematoso, por ejemplo, en diabetes, en hipertensión, en obesidad, en cáncer. Hay muchas cosas que se pueden estudiar y que tenemos una área de oportunidad muy grande porque nosotros tenemos muchos enfermos de ese tipo aquí. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, hay una de las unidades de hemodiálisis más grandes del país. Es grande nuestra unidad de hemodiálisis. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay un grave problema de personas con falla renal. No todas las fallas renales son por el mismo origen. ¿Sí? Entonces, hay muchos factores ahí relacionados que pueden ser estudiados. Es cuestión de buscarle un poco y van a encontrar muchas ideas en relación a eso. Hay que eliminar la idea, ¿verdad?, de que todo lo que dice Internet es cierto o todo lo que dicen las redes sociales es cierto. Entonces, siempre hay que ser escépticos ante cualquier noticia o argumento que nos planteen por ahí en la web y comprobar que eso que nos están diciendo en realidad sí esté descrito o esté mencionado en alguna fuente creíble. Es muy frecuente que los mismos pacientes de pronto nos llegan con una idea de algo y nos dicen, es que lo vi en internet, y ya cuando revisas lo que te están mostrando, pues es en Facebook, ¿no? Y pues de pronto ya ven que hay una gran cantidad de fake news, ¿sí?, de noticias falsas, la gente se lo cree, o el mismo personal de salud a veces se cree lo que ahí dicen en esas noticias falsas. Hay que ir a la fuente original, hay que ir a buscar el artículo original donde se dice eso, para ver si en realidad se dice eso. ¿Okay? Ok, esto es lo mismo. Se recomienda ubicar el problema en base a una disciplina o la experiencia de cada uno, evitar ser vago en los conceptos empleados, para eso hay que investigar y definir bien los conceptos, evitar la ambigüedad, debe de ser un problema viable de solución. Por ejemplo, si a alguien se le ocurriera estudiar aquí las células productoras de transformación en alguna enfermedad, pues sí, qué bien, pero ¿y dónde lo vas a hacer? Porque el laboratorio aquí, el laboratorio clínico, no es un laboratorio especializado para el estudio de células. Tendríamos que recurrir a un laboratorio, por lo menos de patología, de anatomía patológica, que este hospital no tiene. Entonces no hay factibilidad de poder hacer un estudio de ese tipo. Si alguien dijera, doctor, yo quiero hacer un estudio de las autopsias que se han hecho en el hospital, pues cero, ni patología tiene este hospital, y eso más. ¿Sí? Cuando se supone que para ser un hospital escuela, un hospital de tercer nivel tendría que tener un servicio de patología,
estarse haciendo autopsias del 20% de las defunciones anuales. Eso es lo que está normal internacionalmente. Y deberíamos estar haciendo sesiones anatomoclínicas, que son casos aquí donde el personal médico nos peleamos entre nosotros para ver por qué no llegamos al diagnóstico de una enfermedad. Y el patólogo debería venir a mostrarnos aquí la autopsia, el resultado de autopsia, que ese es un aprendizaje para los médicos. ¿Sí? No hay necesidad. Todos los residentes que han pasado aquí, desde que empezó este hospital a ser UMAI, se han ido con ese hueco muy grande de su formación, que nunca han entrado a una sesión anatomoclínica. Si algún día rotan por Guadalajara, México, Monterrey, y ven un letrerito por ahí que diga sesión anatomoclínica, vayan. Por lo menos conozcan cómo es una sesión anatomoclínica para que no les cuenten y se den cuenta de la gran necesidad que tienen ustedes de llevar este tipo de sesiones aquí en el hospital. ¿Sí? No hay aquí en Sonora, no se hace. Allá enfrente tiene un hospital, tiene servicio de patología y tampoco se hacen autopsias. ¿Por qué? No sé. Pretextos hay muchos, ¿no? Pero es una gran necesidad. Entonces ahí pues es un problema que de los que puede haber, que pues ahorita si yo no veo una solución factible, aunque alguien quisiera mejorar y ver esos indicadores, no hay posibilidad porque nos falta lo esencial, que es un servicio de patología en el hospital. ¿Sí? Si alguien quisiera hacer algo en microscopía electrónica, pues no hay microscopio electrónico, ¿no? En 500 kilómetros a la redonda puede ser. ¿Sí? Bueno, el Ipson tiene microscopio electrónico y la Universidad de Sonora, pero lo usan para cuestiones de minería. ¿Sí? Pero en medicina no hay. ¿Sí? Bueno, hay que tratar de eliminar la información que sea redundante, conservando solamente lo que es esencial. ¿Y de dónde van a obtener esa información? Pues de la búsqueda en la web, de artículos científicos o de información válida que les permita sustentar su marco teórico y darle fundamento a su problema de investigación. Por ejemplo, un ejemplo aquí dice, el presente estudio pretende analizar la relación entre la tomografía y la resonancia. Aparentemente el objetivo se ve más o menos interesante, pero este término que les subrayo, relación, decir relación es algo muy vago. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser una relación de causalidad, de causa-efecto, puede ser una relación simplemente de correlación, o puede ser una relación basada en la diferencia diagnóstica, o la utilidad real de estos estudios. Entonces, este término podría aplicarse a muchas cosas. Entonces, para poder definir el problema, tienen que definir muy bien los términos en los que van a basar su objetivo, ¿sí? O cuál es el fundamento del tema que van a estudiar, pero definirlo de manera muy clara. Entonces, si a eso le agregaran, bueno, vamos a correlacionar la relación diagnóstica, pues ya se escucha mejor, ¿sí? Quiere decir que van a hacer un estudio de prueba diagnóstica, donde van a comparar dos pruebas diferentes para ver cuál es mejor. Debe de ser un problema viable y de factible solución. Por ejemplo, analizar la formación excesiva de lisosomas por microscopía electrónica de neuronas de recién nacidos sanos. Pues se oye muy bien, pero aquí en Sonora, en Obregón específicamente, no pueden hacer ese estudio porque no existe un microscopio electrónico, punto. ¿Sí? Tendrías que tomar tus muestras y agarrar el avioncito, irte a Guadalajara o a México y hacer nexos con algún investigador que tiene un microscopio electrónico y que ya te va a permitir hacer ese estudio. Si no, no es factible de llevarse a cabo. ¿Sí? Cuando ustedes plantean el planteamiento del problema, tienen que, en base a lo conocido, plantear cuál es la probable explicación de lo que ustedes quieren estudiar. Por ejemplo, aquí en este ejemplo que les pongo dice, la cobertura del programa de DOC en Nuevo León es muy baja. ¿Sí? En los últimos 5 años la cobertura estatal del programa de DOC es del 20%. La falta de difusión del programa y el excesivo pudor de muchas mujeres que muchas mujeres experimentan por la realización del Papa Nicolau son causas posibles de la bajísima cobertura. Entonces aquí hay 3 aspectos para poder definir si ahí hay un problema. Debe de haber una discrepancia, o sea, una diferencia en relación a lo conocido con lo que están observando. Debe de haber una magnitud del problema, un valor de referencia, una constante, algo que ya sabemos. Y debe de haber
posibilidad, en base a lo que yo he observado, hacer una posible explicación empírica de lo que está pudiendo ser la causa del problema. Si reúno esos tres factores, entonces en realidad tengo un problema de investigación, ¿sí? ¿Qué habría que hacer aquí? Pues habría muchas cosas por hacer, ¿no? Desde hacer una encuesta a las mujeres para ver cuáles son los factores por los cuales no van a hacerse un DOC, ¿sí? Podría estudiar acerca de la difusión, ¿verdad? ¿Por qué los médicos no hacen difusión a que las mujeres se hagan el DOC, etcétera? Entonces, hay diferentes posturas desde las cuales yo podría estudiar el mismo problema, ¿sí? Bueno, esto se relaciona a lo mismo. En base al problema, cuando ya lo identifiqué, tendré que construir lo que se llama la pregunta de investigación, ¿sí? Entonces, la pregunta de investigación, para este caso que les planteaba, sería, por ejemplo, algo así como: ¿cuáles son las causas de la baja cobertura del programa de detección oportuna de cáncer cervicuterino en el estado de Nuevo León? O sea, una pregunta relacionada a esos tres factores que les comentaba y asociado al problema que se va a estudiar, ¿sí? Una recomendación: siempre una pregunta tiene que parecer pregunta, o sea, tiene que tener signos de interrogación, porque es muy común que le ponen pregunta de investigación y me ponen una afirmación, ¿sí? Si algo no trae signos de interrogación, es una afirmación, ¿sí? Y una recomendación para que no les cueste trabajo hacer la pregunta: traten, en este caso no fue así, pero traten, si es su primera vez, traten de pensar siempre en aquellos verbos en los cuales ustedes podrían aplicar para la búsqueda o solución de su problema. Por ejemplo, evaluar, calificar, analizar, comparar, ¿sí? Todos esos tipos de verbos que te permiten a ti encontrar algo pueden ser utilizados para la construcción de tu pregunta de investigación y específicamente para el objetivo que vas a buscar, ¿sí? Yo muchas veces les digo: primero crea el objetivo y ya del objetivo creas la pregunta, ¿verdad? Y al final le pones el título a tu protocolo, ¿sí? Pero primero tengan claro el objetivo, qué quieren hacer. Y el objetivo debe ser algo sencillo y claro, porque si lo hacen muy complejo, se van a enredar. Voy a ponerles otra